Vuelto. Bien. ¿Qué pasó? Mira, vos sabés que esto es la maldición de la internet, que el otro día dije que por alguna maravillosa razón, no sé cuál, nunca se cortaba en mi casa. Lo dije y chau, se cortó. Pero ahí me salió algo que no quiero. No, me está saliendo un filtro. ¿Qué es esto? No, estamos complicados. Ahí está, original. Bueno, volvamos a nuestra conversación. Vamos a sacarle todas estas cosas de acá que no sé lo que son, que aparecieron cosas extrañas. Y, bueno, sigamos charlando, que estábamos... No sé por qué me aparecen filtros. ¿De dónde si yo no los puse? Bueno, chau, filtros, váyanse. Bueno, si alguien sabe y me puede decir cómo sacar estos malditos filtros que aparecieron, se los voy a agradecer, porque no sé cómo se sacan. Bueno, los dejamos ahí. Bueno, señor, Ahí va. nos estabas contando, yo había mostrado la tiara y te había preguntado por qué es una tiara élfica, cuáles son las características de estas tiaras de los elfos. El por qué. En realidad el tema de los elfos nace a raíz de toda lo que es la trilogía del Señor de los Anillos, de Tolkien, que es toda una... hasta donde alcancé a leer y a escuchar, por lo que me han explicado los que están en el tema de Tolkien, que no es mi especialidad, ¿no? Ya es una cuestión fantástica, no es. Yo me dedico más a lo histórico. Sí. Tolkien quiso darle a Inglaterra una especie de folclore o tradición folclórica mitológica, separándola un poco de lo que eran las tradiciones germánicas en general que los unían con otros pueblos, ¿no? Recordemos que esto fue escrito en la década del 40, donde fue la Segunda Guerra Mundial. Citó las diversas razas de seres, entre ellos los elfos, la Tierra Media y demás, donde todo un carácter así mitológico de historia, de desarrollo, y a la cultura, digamos, élfica le dio muchos aspectos de lo que era la cultura celta de las Islas Británicas. Sí. Entonces, por eso vas a encontrar mucho el tema de las guardas entrelazadas, las hojas de roble y las hojas, o sea, muchas hojas de diversas plantas y árboles tradicionales que están impregnadas, digamos, en todo el diseño de las piezas élficas. ¿Cuáles son los símbolos celtas más típicos o los que te pide más la gente para las cosas que vos haces? Lo más tradicional son dos. Uno es el triskel, que son 3 espirales. Sí. Como una suerte de suástica, digamos, o sea, es un símbolo solar, y que refiere a las tríadas. Las tríadas es un tema muy recurrente dentro de lo que es la mitología celta, la tradición céltica, la cosmogonía. Básicamente tiene que ver con una disposición del equilibrio, o sea, una mesa para que esté estable con 3 patas es suficiente. Entonces, cada uno de esos espirales representa un movimiento. A veces el concepto no es tanto el de la dualidad, blanco y negro, o el yin y el yang, sino de 3. Eso es propio, digamos, de la cultura celta. Y el triskel, esos 3 espirales, son el símbolo más antiguo que se encuentra en los petroglifos. Los petroglifos gallegos y todos los que están en la costa atlántica del norte de España, lo mismo que los de las Islas Británicas y los de Francia, hasta la costa de Normandía, son anteriores a la cultura celta. Lo mismo que las construcciones megalíticas, ¿viste? Stonehenge y los dólmenes, los menires y todo eso. Sin embargo, los celtas se apropiaron de eso para su propia tradición. O sea, no es... Tiene que ver también con la historia de lo de San Patricio, del trébol, de la Trinidad, del Dios Trino. Bueno, viene por ahí. El segundo símbolo más pedido es el Trinity, que obviamente en inglés significa Trinidad, que es ese que tiene 3 vueltas. Estoy pensando si lo tengo por acá. A ver, ¿es este? ¿Este? Claro, es este que tenemos acá. A ver, ponelo más cerca. Ahí va. Claro, ¿es este? Es algo parecido a ese. En realidad, este es un desarrollo mucho más complejo, el de tu fíbula. Claro, vamos a explicar, porque la gente no sabe qué es esto. Esto es una
Fíbula, es un broche de aguja. Es una aguja que se clava, se saca por acá y después corriendo. Se corre así para trabarla. Y queda esta maravilla. Enganchada en la tela. Sí, las fíbulas son divinas, a mí me encantan. Y son muy elaboradas a veces también. Son muy elaboradas. Esta es muy elaborada, me encanta. Me encanta. Bueno, y el otro, entonces me decías que era el que viene de la historia de San Patricio, que utilizó el trébol para explicarles. ¿Viene un poco por ahí? Claro, en realidad, ¿o es leyenda? Tiene que ver con el Trinity, o sea, con la concepción de la Santísima Trinidad, pero eso es una creación posterior, en realidad el símbolo estaba desde antes. Claro. Es la expresión mínima de una guarda celta, o sea, cualquier entrelazado mínimo, la fórmula mínima es ese símbolo. Claro. Que se conoce como triqueta, según algunos, y que otros también le dibujan, fíjate, te vuelvo a mostrar un círculo que lo... que se unen con los... Ahí va. Sí. ¿Es el círculo? Sí. Ese círculo hace referencia al Sol, que es, digamos, la representación del dios Lugh, que es el dios principal dentro de lo que es la religiosidad celta, y ese símbolo es el que vos después encontrás en las cruces celtas también, es ese círculo que está detrás. Sí. ¿Tenés alguna cruz celta ahí para mostrar? Estas que están acá. Divinas, me encantan. Estas que están ahí, eso es. Hermosas. Para algunos... No llego a ver todo, pero vos también tenés unas arpas hermosas. Bueno, ahí está, sí. Ahí está la Cruz de Santiago, contá también un poquito de eso, que es muy interesante. Bueno, el tema de la Cruz de Santiago, es el celta. En realidad... ¿Cómo? Es la parte gallega de los celtas. No, eso es así. El tema de la Cruz de Santiago es porque... A ver, la tumba del apóstol Santiago, de la figura bíblica, se encontró ahí en Galicia, en el norte de la península ibérica. Sí. Y en realidad, lo que era originalmente era un castro. Los castros son las fortalezas celtas, que generalmente son circulares u ovaladas, ¿no? Todas construcciones de piedra, para resistir los asaltos o de los romanos o de las otras tribus celtas. Y lo que es muy fácil encontrar en esos asentamientos es muchos restos de armas y de lo que se llama el ajuar, digamos, brazaletes, torques, que son los collares rígidos, broches, como las fíbulas que estábamos mostrando recién. Seguramente el asentamiento ese donde fue encontrado el apóstol Santiago, que es donde hoy en día está la famosa iglesia de Santiago Apóstol, era un asentamiento, era un castro, una fortaleza. Y seguramente habrán encontrado espadas de antena. Las espadas de antena son los primeros desarrollos de armas, de espadas de hierro en la península ibérica, que deben ser más o menos del 1200 al 800 a.C., que eso es el periodo Hallstatt, históricamente, y bueno, han asimilado el diseño de las espadas de antena o puñales de antena con la estilización de la cruz, por eso remite a una suerte de puñal, sí, de espada o daga, y justamente es el desarrollo de una espada de antenas, de la época de Hallstatt, que es de un periodo, o sea, Hallstatt es el periodo del arte celta más antiguo, de la cultura celta más antiguo, sí, que se inicia entre el 1200 al 700 aproximadamente, eso depende de los autores, cómo lo van clasificando. Y bueno, se trata de eso. La Cruz de Santiago básicamente es un puñal celta estilizado. Claro, total. Ahora bien, el tema del camino de Santiago, la ruta jacobea, que es un antiguo camino que se utilizaba para conectar todo lo que era el norte de España, o mejor dicho, el norte de la península ibérica, porque arranca desde la región, digamos, de Santiago de Compostela y recorre toda la costa gallega, luego asturiana, cantábrica, el País Vasco, de ambos lados de los Pirineos, porque el País Vasco es uno solo, pero está dividido políticamente por España y por Francia, y continúa por lo que después la región del Poitou y hasta la Bretaña francesa, era un antiguo camino comercial, que se utilizaba para las transacciones de materiales entre todas las diversas
culturas, o sea, entre todas las diversas comunidades celtas que existían en esa zona. Eso quedó en la tradición. Hace muchos años tuve el privilegio de hacer, hay muchos caminos, para Santiago están las distintas rutas jacobeas que están por toda España, desde el sur, desde todos lados. Yo hice el camino francés. Y llegué a Santiago y maravilloso, maravilloso, con ese enorme Botafumeiro, es conmovedor. Y están los paradores, que realmente son los paradores antiguos, como te da una sensación impresionante estar ahí, porque te das cuenta que por ahí pasó toda la historia de Europa, en realidad. Y claro, era una ruta comercial, totalmente. Era una ruta comercial y era un centro de convergencia en época medieval, cultural. Sí. Y digamos la catedral de Santiago, era un centro de conocimiento también, porque como vos decís, bien, confluían desde todas partes de Europa a ese lugar. Sí. Y dentro de Europa era un lugar de peregrinación, lo cual traía gente de todos los lugares. El otro día estaban pasando por Film and Arts una miniserie de 2 capítulos muy interesante llamada La Peregrina, que era una chica que justamente era como lo fuertemente arraigada que estaba esta tradición de lo sanador y lo sobrenatural que tenía Santiago, que el padre de la chica le pide, cuando muere, que por favor, para lavar sus pecados, lleve su corazón y lo entierre en las tierras de Santiago de Compostela. Y la chica la historia de Robert Brooks. Se viste de varón y se va con un grupo de peregrinos y les pasa de todo en el camino, te puedes imaginar, se encuentran con todo lo que puede pasar, porque era peligrosísimo hacer ese camino, estaban los salteadores, no era para cualquiera hacer eso, realmente había que tener una fe muy grande para peregrinar, y realmente la gente lo hacía como el peregrinaje a Roma, era una costumbre muy medieval, muy medieval. Bueno, ¿y qué otros símbolos importantes hay dentro de la cultura celta? No, hay un montón. Lo que pasa es que el tema es así. La cultura celta, a ver, para hablar de cultura, lo primero que tenemos que definir qué son los celtas. Los celtas son un conjunto de etnias, algunas muy diferentes entre sí, que abarcaron una gran extensión de Europa y que tenían una cultura en común, que es esta cultura celta, que le dio esa idiosincrasia que después heredamos dentro de lo que es la cultura occidental. O sea, nosotros como occidentales, europeos, no venimos de Grecia y Roma. En realidad lo que heredamos es la cultura celta y germánica que nos formó, y de Roma el derecho romano. Pero la cultura en sí, la idiosincrasia, la forma de pensar muchas veces, con sus diferencias dentro de las diferentes regiones, el lenguaje, tiene mucho que ver con la raíz de la cultura celta. Sí. Nuestras tradiciones más comunes y hogareñas, en realidad, de la parte occidental, tienen que ver con la cultura celta, sobre todo de las regiones del norte de España y Portugal, o sea, el norte de la península ibérica, porque a veces cuando hablamos hacemos referencia a la península ibérica, nos acordamos de España y nos olvidamos de Portugal, y Portugal tuvo mucho que ver. Sí. Digamos, el norte de Portugal en la Edad Media era el sur de Galicia, o sea, eran otras las fronteras, eran las culturas las que te delimitaban un poco las regiones. Entonces, para los que venimos, o bien del norte de la península ibérica, del norte de Portugal y el norte de España, del oeste y el suroeste de las regiones francesas, de las regiones de las Islas Británicas, que no están tan marcadas por lo que fue la tradición germánica que dio origen después a lo que es la cultura inglesa, sino que nos reconocemos más como escoceses, irlandeses, bretones, o la región de Cornualles, que es la punta sur de Inglaterra, que es la que realmente ostenta todavía lo que es una cultura celta propia. La forma de pensar, la idiosincrasia de elaborar las ideas y las ideas, lo que es la tradición familiar, se desciende mucho a lo que es la cultura celta. Entonces, vos encontrás parámetros de comportamiento en común. Y dentro de esas comunidades que están enlazadas con una misma cultura, cada una tiene sus propios símbolos, que es lo que habíamos iniciado, o sea, cuando comenzamos a hablar del tema de Escocia, el cardo y el león. Para Galicia es muy fuerte la impronta de la Cruz de Santiago, con todo lo que tiene que ver con su camino y todo eso, y también las vieiras, las conchas, las ostras, que incluso el nombre científico de ese tipo de ostra es un nombre que está relacionado con la cultura celta en Galicia.
que es el símbolo de los peregrinos también, que usaban la vieira colgada del sombrero. O sea, si vos ves la imagen de el santo patrono de los perros, ¿cómo se llama? San Roque. San Roque, sí, sí, sí. Tiene la vieira de peregrino, o sea, tiene el cayado con esa calabaza, que en realidad es un acantimplado para llevar agua, pero uno de sus símbolos es, en el sombrero de peregrino, la vieira. Eso lo define como peregrino del peregrino del camino. Y cada región, vas a encontrar, por ejemplo, en la Bretaña francesa, el arminio, que es ese animal que, bueno, es como una suerte de roedor o algo así, que tiene un pelaje blanco con unas pintitas negras. El arminio en sí es muy propio de las casas heráldicas de la Bretaña francesa. Se ha convertido en un símbolo también de lo que es la cultura. Y así con cada región. Por ejemplo, el trébol en Irlanda. La historia del trébol en Irlanda como representación de Irlanda arranca desde la época de San Patricio en adelante, con la leyenda de que él decía que a través del trébol enseñaba el concepto de la Santísima Trinidad, y bueno, en realidad, ya le habíamos hablado, el concepto de la Trinidad es anterior. Lo mismo que las cruces celtas, hay tradiciones que dicen, no, porque la cruz celta sale de San Patricio, que unió la cruz cristiana en el círculo, y en realidad es anterior. En San Patricio, en las celebraciones de San Patricio hay una contradicción enorme, que viste, está San Patricio, el tipo vestido de San Patricio bendiciendo a todo el mundo, y están todos los leprechauns alrededor. Bueno, y es peor con el tema de la serpiente. Claro, es muy loco eso. Es muy loco. O uno o el otro. Y bueno, pero sí, en realidad algunos te hacen ver como que es la cruz de la tolerancia, la cruz celta, y otros te dicen, no, porque San Patricio echó a los paganos de la isla, ni una cosa ni la otra. hay de las dos cosas. La realidad de la historia es que en la época, la Alta Edad Media, o sea, los principios, San Patricio estuvo rondando la isla de Irlanda y predicando alrededor del 440 al 450, por los registros que se tienen. 450, pongámosle una fecha, después de Cristo, y en ese periodo y hasta el 700 aproximadamente hubo una especie de tolerancia entre las últimas congregaciones de druidas, que sabemos que son los sacerdotes, digamos, de la cultura celta, y los cenobios o los claustros eclesiásticos de la vieja iglesia irlandesa. Había como una especie de tolerancia, donde de repente los monjes aprendieron, o le dotaron, mejor dicho, del gaélico uncial, que es los caracteres de escritura, el gaélico hablado, que era la tradición oral propia de la población celta en aquel momento, y le supieron plasmar un poco las tradiciones escritas, tradiciones que en realidad venían de boca de los druidas, porque de otra manera no se sostenían, los linajes de los reyes, las historias de las invasiones. Así que había una suerte de tolerancia. Después la cosa fue recrudeciendo más. Hay un libro muy lindo, que no me puedo acordar ahora el autor, lo voy a buscar cuando termine la cuareterna, te lo voy a prestar si no lo tenés, que se llama De cómo los irlandeses salvaron la civilización occidental. Y habla un poco de que justamente, claro, muchos libros y muchas cosas fueron llevadas a Irlanda por San Patricio y los que vinieron después de él, ¿no? Muchos monjes que fueron, digamos, no sé cómo se dice, a catequizar, no sé cuál es la palabra. Evangelizar. Claro, fueron y llevaron su cultura, y que en Europa continental, el tema era que con tantas guerras y tantos incendios de abadías, de monasterios y de castillos y demás, se perdieron montones de manuscritos que se pudieron recuperar gracias a las copias que tenían en Irlanda, que al estar ahí apartadita en la isla, es como que zafó de muchas de las grandes guerras europeas de la época, porque esas guerras eran devastadoras, no quedaba nada. Lo que pasa es que Irlanda supo aguantar muy bien las invasiones vikingas también. Y los vikingos, en realidad es el oficio de pirata dentro de las poblaciones nórdicas, o sea, no era mucho orgullo ser vikingo. Vikingo era el saqueador. El saqueador. El que iba saqueado, y ellos iban siempre buscando monasterios e iglesias porque sabían que ahí estaba el oro, estaban los metales preciosos, las piedras preciosas traídas del continente, y también se han salvado por suerte muchas piezas históricas, como el cáliz de Armagh o algunos crucifijos, arpas y demás. El tema es el siguiente, imagínate, si Irlanda aguantaba las invasiones vikingas, lo que sería Europa entera, arrasada con las guerras continuas que había. Entonces, era mucho más probable que
justamente los manuscritos iluminados, que es eso que tenía tanto arte celta volcado en sus páginas, sobreviviesen mejor en las Islas Británicas, no solo en Irlanda, también en lo que es Inglaterra, el sur de Escocia, o sea, los Lowlands, las tierras bajas, y Gales, sobreviviesen ahí mejor que todo lo que pasaba con la tormenta arrasada que había en Europa, y que después cuando las cosas se pacificaron un poco, de hecho sucedió, o sea, Irlanda se convirtió en un centro monástico que irradió de vuelta el cristianismo a Europa. Por ejemplo, fundando monasterios en el norte de Italia, en la región de Suiza, en Saint-Gallen. Ahí tenés un monasterio en medio de las rocas que tiene muchos manuscritos que algunos están gestados en Irlanda también, y que se seguían haciendo ahí, siguiendo con la tradición, y de repente te encontrás con manuscritos elaborados en el centro de Europa que tienen arte celta en las hojas, por la escuela irlandesa. Así que bueno, ahí está. No, pero maravilloso, se igual el famoso manuscrito, el libro de Kells y todas esas cosas que son maravillosas. Bueno, el libro de Kells son evangelios. Pero tenés un montón de libros más, por el libro de la vaca roja, por ejemplo, porque tenía cuero de vaca rojo en la tapa, por eso lo llaman así. Y un montón de libros más, hay un montón de que son genealogías, son leyendas celtas, son genealogías de reyes, incluso hasta el libro de las invasiones, que te relata desde una perspectiva de, digamos, católica, por así decirlo, cómo interpretaron los monjes todo el relato de las sucesivas oleadas de invasiones que hubo a la isla de Irlanda y cómo se fue poblando, donde tiene un correlato histórico, o sea, los monjes lo llevaron a los tiempos bíblicos y le quisieron dar una vuelta de rosca para que se acomodara a los evangelios. Pero en realidad, la tradición, si vos pones a estudiar las oleadas célticas que hubo en la isla, o sea, tiene un correlato muy, muy ajustado con el libro de las invasiones, donde la última oleada, que habrá sido hacia el 500 a.C., partió de Galicia, porque eran los hijos de Mil, o sea, los milesios, y Mil era el hijo de Breogán, que era un alto rey que está recordado todavía en las leyendas tradicionales de Galicia como uno de los jefes principales de la cultura celta, y sus nietos, los milesios, son los que poblaron Irlanda en la última invasión según ese libro. Y es verdad, hacia el 500 a.C. se produjo la última migración céltica, que partió de Galicia, del norte de la península ibérica, o sea, el norte de Portugal y Galicia, se estableció en Irlanda y siguió, incluso atravesando lo que se lo conoce como la calzada de los gigantes, a establecerse en el oeste de Escocia, en lo que después fue el reino de Darriada, y es ahí los que ya toman contacto con los pictos, que yo te había contado antes. ¿Entendés? Así que bueno, el libro de las invasiones te hace ver, por ejemplo... ¿Cómo está intercomunicado todo ese mundo celta? Todas esas tradiciones, tanto de los gallegos como de los irlandeses y de los escoceses, cómo hacen un entramado maravilloso y cómo se van... Tiene dos ramas. Sí. Ese entramado tiene dos ramas. Por un lado, o sea, justamente como se divide el gaélico, o los idiomas celtas, por así decirlo, lo que era el céltico original que se hablaba en Europa, después se divide en los idiomas celtas de la P y de la Q. Vos podés establecer una conexión fonética y gramatical entre el gaélico irlandés, en sus variantes, porque tiene varias variantes, y el gaélico escocés, que también tiene sus variantes, por un lado... Pero son, o sea, tienen una raíz en común. Y por otro lado, la otra raíz es la de los galeses, en Gales, la de los córnicos, o sea, Cornualles, que es la punta sur de Inglaterra, que es una región reconocida como celta, y la Bretaña francesa. Ahí tenés el galés, el bretón y el córnico son de otro grupo familiar. O sea, establecer incluso las conexiones culturales entre esas dos regiones. Son todos celtas, pero cada uno tiene sus particularidades. Hay muchas más. ¿Viste un libro? Lo debo tener por acá. Ahí está. Que es Afinidades Culturales entre Galicia e Irlanda, que lo escribió, creo que una irlandesa, y está editado en Galicia en gallego. Esa es la edición que tengo. Hay que buscarla, pero está. Y te dice tradiciones populares, ¿no? Lo quiero ver. Y vos, bueno, obviamente, Longueira, ya sé por dónde llegaste a esto, pero ¿cómo fue que llegaste a esto? ¿Primero la orfebrería te llevó a buscar la historia, o la historia te llevó a buscar la orfebrería? ¿Cómo fue la historia? Al revés, yo soy un apasionado en general de la historia, pero sobre todo de lo que es la cultura celta. Ya de chiquito siempre me llamó mucho la atención, particularmente. O sea, empecé entendiendo que eran los pueblos bárbaros de Europa, porque así te decían en el colegio que se llamaban esos pueblos que apenas los conocías y que se pasaban de largo, porque saltábamos de
la cultura grecorromana a la Edad Media, y en el medio no había nada. Claro. Era como que, viste, Sí. Roma, pum. Y Totalmente. en realidad no es así. No es Estaban así. los aborígenes de Europa, que eran los celtas y los germanos y los eslavos, que son los que le dieron justamente lo que hablábamos antes, la idiosincrasia a nuestros pensamientos, a nuestra forma de ser, y son la base de la cultura y la sociedad europea. Siempre me interesó estudiar eso. Y siempre me llamó la atención que en los colegios, incluso en el secundario, no está estudiado, lo pasan muy por arriba, te dicen, no, los pueblos bárbaros, esos que asolaron Roma y caímos en la Edad Media. Y no, hay mucho más para investigar. Esos que estaban por ahí eran, claro, sí. Que estaban molestando. Claro, ¿no? Y con las tradiciones culturales que tienen, es terrible, en la escuela no lo ves. Lo ves cuando entras a las comunidades escocesa o irlandesa y empezás a meterte, incluso desde el punto de vista de la literatura, las tradiciones, las historias son maravillosas. Tienen un acervo cultural gigantesco, no solamente desde la parte del arte, de los símbolos y todo, sino los cuentos. Es una cultura maravillosa. Sí, es muy rica y también tiene mucho que ver con el tema, con el mundo espiritual. O sea, hay un gran porcentaje de palabras en todos los dialectos y en todos los idiomas que tengan que ver con la cultura celta en diferentes regiones, que tiene mucho que ver con el tema espiritual. O sea, formas de llamar a los sentimientos, a las sensaciones, a todas esas situaciones que pasan en el mundo espiritual. Por ejemplo, en gallego cuando alguien fallece está desvanecido, desvanceiros. O sea, tienen una forma de expresar el mundo espiritual muy rico, que eso, bueno, se va perdiendo con los usos actuales, pero tiene mucho de eso, y el gaélico irlandés y el escocés también, muchos vocablos, el galés, que tienen que ver con esas formas sutiles de llamar a la parte, digamos, intangible pero espiritual. Es un mundo con una vida fantástica en el sentido de lo que es la elaboración, digamos, de la tradición, ¿cómo te puedo decir?, emotiva y espiritual muy importante. Sí. O sea, el tema de las fiestas de Halloween y todo eso está volcado ahí también. Sí, Halloween es como una especie de cosa yankee, de una tradición. Bueno, eso lamentablemente. De otra tradición, ¿viste? En realidad, Halloween para la cultura celta no es disfrazarse de monstruo o vestirse de esqueleto y salir a hacer una fiesta. Es otra cosa. Eso lo mismo que San Patricio es para tomar cerveza, o sea, son inventos marketineros modernos. Claro, son esas cosas populares de la gente que no conoce realmente la comunidad y las costumbres de lo que es la gente. Y después, bueno, también está la eterna discusión que yo tengo siempre con Ferry Killian, y vos creo que también, con respecto a cuándo es Beltane y Samhain. Viste que, no, viste, Navidad es en diciembre y punto, no es en diciembre en el norte y en el sur en junio. Y con Halloween pasa lo mismo, viste, el 31 de octubre es el 31 de octubre, es el inicio del año desde el punto de vista de ellos. Está bien, sí, a nosotros no nos cae en el principio no nos cae en el otoño preparándonos para el invierno, pero es una cuestión de hemisferios. Para mí, el Halloween es en octubre. En realidad, claro, es una fiesta agraria y tiene que ver con la posición de las estaciones, la cosecha en los campos, el sol y la luna, o sea, no puedes escapar de eso. Y no estamos para importar fechas de otro lado. No. Si vos considerás que te sentís en comunión con una determinada cultura y una espiritualidad en particular, y decís, yo celebro lo que es el Halloween, el verdadero, o sea, la fiesta del Samhain, sí, tiene que ser en su fecha particular. Eso es lo que yo considero. Entonces, no podemos esperar el 1 de noviembre, porque no tiene nada que ver, estamos festejando las cosas al revés. Estamos de este lado del hemisferio, es el hemisferio sur, y tiene que ser en mayo cuando fue, o sea, no hay otra fecha. Creer que vos lo estás festejando, porque en Europa se festeja así, yo no estoy de acuerdo con eso, pero es una cuestión particular propia. Por eso te digo, Navidad es otra cosa porque no es una fiesta, bueno, era una fiesta pagana que terminó convirtiéndose en una fiesta católica, ¿no? Por eso su superposición de fechas y de cosas. Ojo, es una fiesta de origen germánico, no celta, ¿eh? No, ya lo sé.
pero lo que tiene es que es una fecha instituida, pero no está con los ciclos de la naturaleza. Es decir, No. la fecha es como en mayo tenés el momento en que va a venir el verano, cuando se recoge la cosecha, cuando te estás preparando para toda la estación estival, y en octubre cuando te preparas para el invierno. Entonces estamos a contramano porque vivimos, es como si pretendiéramos que acá en junio es verano, acá en junio es invierno. Ya está, ¿viste? Tal cual. Total. Bueno, pero bueno, no le voy a discutir a él, ¿no? Cada uno con sus ideas. Igual te digo, la celebración que se hace acá de Halloween es una celebración bastante fuera de lo que es la tradición. Pero bueno, bienvenido sea que yo digo que siempre que está bueno que se celebre todo, mientras nos acordemos de celebrar, de recordar tradiciones que por ahí para uno no tienen importancia, pero para otras personas sí, y es recordar de dónde venimos también, de decir, nosotros no caímos acá, tipo, nos tiraron de un ovni, sino que traemos historias familiares, historias personales, conexiones con las cosas, que me parece que son las que tenemos que recuperar y que las que tenemos que transmitir también. Por eso me parece buenísimo estar haciendo esta charla y que la gente se entere de todos estos significados de los símbolos, que no es muy común que te los expliquen, necesitas que comprarte un libro y a veces a la gente se le hace medio árido, pero en cambio cuando vos se los mostrás, yo veo a la gente cuando se acerca a tu stand, que van y te preguntan y vos les explicás, y la gente se queda flasheada, porque por ahí no es una cosa que se la cuenten de una forma tan amena. La gente a veces tiene miedo de estas cosas porque le parece que, uy, no, pero eso es muy complejo, no lo voy a entender o algo. Yo siempre digo, pero mandate y trata de entender. ¿Qué perdés? Hacer una pregunta. ¿Otra cosa? ¿No? Aparte, para aclarar los conceptos, porque también, ¿qué pasa? El tema de Internet te vende mucha información falsa. Antes, hace 30 años atrás, vos para averiguar algo, 30 años te digo, hablemos de los fines de los 80, principios de los 90, para averiguar algo sobre cultura celta costaba mucho. No existía Internet, tenías que ir a bibliotecas, o sea, yo era adolescente. Bibliotecas especializadas, no a cualquier biblioteca. A bibliotecas especializadas. Es que tampoco había especializado, o sea, costaba mucho. Yo visitaba la biblioteca del Centro Galicia. La biblioteca del Centro Galicia cuando estaba en la avenida Belgrano todavía. Que antes ese edificio había sido Radio Belgrano. Sí. Que como era Radio Belgrano no tenía baños para mujeres en su momento porque solo trabajaban hombres. Mirá vos cómo llegan las cosas, ¿no? Entonces, cuando se lo venden a lo que era el Centro Galicia inicia Reformas Edilicia, le pone baño para mujeres. Hay muchas cosas interesantes en esas historias. Bueno, la biblioteca, yo ya me conocían de memoria y me decían, sí, anda, pasá y fíjate los libros que querés, llévatelo, fotocopialo y tráelo de vuelta. O sea, ya ni me pedían el carnet ni el documento. En el Centro Gallego lo mismo. El Centro Gallego entraba por la esquina, ahí te ibas hacia la biblioteca, ya me conocían. Entonces, yo tenía, no sé, 18 años, me iba a la biblioteca de enfrente, a la fotocopiadora de enfrente, en la avenida Belgrano, y me fotocopiaba libros, y bueno. En ese momento estaba terminando el colegio industrial, así que iba jornada completa, y el único día que tenía libre, me iba a la avenida Belgrano, a las dos bibliotecas a fotocopiar, sobre cultura celta en Galicia, que era de los pocos lugares donde vos podías encontrar libros sobre cultura celta. Claro. Si entrabas a una librería de los celtas, ya te miraban raro. No, mirá, la única librería donde podés encontrar algo es la librería Kells, la que vendía libros en inglés. Sí. Bueno, ahí me iba yo, que en aquel momento estaba, si no recuerdo mal, no era Reconquista, era la vuelta de Reconquista, donde venía el colectivo 106 en aquella época, porque después cambió y ahora... Por ahí cerca de Retiro. Sí, a una cuadra más o menos, una cuadra y media de una plaza que hay ahí, que queda en Reconquista, creo que es Marcelo T. Alvear la calle. Sí, después aparecieron acá en Unicenter, cerca de Unicenter. Sí. Después ellos se mudaron a la vuelta, no sé si sobre Uruguay o una de esas calles, y después, bueno, en Unicenter y demás, pero ya esa época ya empezaba a haber internet, se empezaba a popularizar el tema celta, porque ¿qué pasa? Nosotros, si hoy podemos tener acceso a la cultura celta y demás, es porque hubo toda una movida política que propició
la expansión y el conocimiento de la cultura celta a la gente, porque ¿qué es lo que estaba sucediendo? A fines de los 80, el tema de la comunidad europea, y dicen, bueno, no va a haber más barreras aduaneras, no va a haber fronteras entre los países, lo que empiezan a surgir son las fronteras ideológicas. Entonces, cada región empezaba a elaborar una imagen de sí mismo amparándose en su historia geográfica. Entonces dicen, bueno, un momento, nosotros somos irlandeses, por ejemplo. Irlanda es el único país de las regiones celtas que está conformado como país independiente. Todas las demás regiones pertenecen a diferentes países. Gales, Cornualles y Escocia, si bien Gales y Escocia tienen una cierta independencia, porque son como reinos dentro de lo que es el Reino Unido, la región de Cornualles le pertenece a Inglaterra. Entonces es el pretexto de Inglaterra para formar parte de la Liga de las Naciones Celtas. Y a su vez, la Bretaña francesa es parte de Francia. Y tenés Galicia y Asturias, por ejemplo. No te lo nombro a Cantabria porque Cantabria no tiene una identidad forjada dentro de lo que es la cultura celta, si bien también tuvo su historia celta, ¿no? Pero básicamente se trata de Galicia, sobre todo, y Asturias, a reforzar su tradición propia dentro de lo que es España. Y eso llevó a formar lo que fue la Liga Celta, que tenía como un fin principal, dentro de lo que era la Comunidad Europea, afianzar relaciones comerciales de las diferentes regiones celtas, como pasaba en la Edad Media o como pasaba en la Antigüedad. O sea, no variaron las cosas, siguieron manteniendo los mismos ideas. Pero eso también generó políticas y líneas políticas de confrontación. Por ejemplo, hay un historiador que dedicó mucho de su vida a estudiar la cultura celta, se llama Pérez Forelis, que es inglés, que fue el primero que alzó la voz en contra de que Galicia ingresara en la Liga Celta, porque decía, un país o una región que no tiene un idioma de raíz celta, no puede ser admitida acá junto con nosotros. Y sacó un libro que se llama The Celtic Dawn, o sea, el amanecer celta, con estas nuevas políticas de exclusión de aquellas regiones que querían considerarse como celtas, pero que no les estaba permitido, porque no tenían por qué. Bueno, error, porque digamos, todas las tradiciones, a respuesta a ese libro, salieron las otras afinidades culturales entre Galicia e Irlanda y otros libros más, donde te demuestra que solamente en el lenguaje no mantienen la cultura en común. ¿Pero por qué? Porque a raíz de la historia propia de la península ibérica, el gallego, en lengua romance, tiene sus variaciones que están muy influenciadas por toda la historia propia de la península ibérica, pero que a su vez mantiene muchas raíces de palabras que están fundadas en el céltico antiguo. Y en el germánico también, por ejemplo, el vocablo gaita viene de gait, que es la vejiga de la cabra. Mirá vos, no lo sabía. Pero es un vocablo suevo, es germánico. Los suevos son un pueblo germánico que cuando los visigodos se expandieron por la península ibérica, los suevos, viniendo de Suevia, que queda más allá de los Pirineos, o sea, en el centro de Europa, se establecieron en la zona de Galicia y fundaron un reino, el reino suevo, absorbiendo de esa manera lo que era la población celta local, o lo que quedaba, mejor dicho, la población celta local, luego de las guerras con los romanos y demás. Mientras se constituían los diferentes reinos de los godos en el resto de la península ibérica, los suevos se afincaban en Galicia. Entonces también trajeron su idioma germánico y dejaron ahí, en el habla popular, parte de esa tradición. Entonces vas a encontrar en el gallego algunas palabras de origen celta muy antiguo y algunas palabras de origen germánico, como esta de la gaita. Entonces, bueno, en su momento, a fines de los 80, hubo una votación y dejaron, en aquel momento, no sé cómo está ahora el asunto, pero en aquel momento dejaron que Galicia integrara a las naciones celtas de la Comunidad Europea con voz pero no con voto, que son particularidades de ellos. En aquel momento fue así. Entonces, volviendo al tema, cuando yo ya estaba entrando en la preadolescencia y quería investigar de la cultura celta, cuando me empezó a llamar la atención todo este tema, bueno, no me queda otra que visitar los pocos lugares que por ahí podías encontrar algún libro de cultura celta, como la Biblioteca del Centro Gallego, del Centro Galicia, y sobre todo el Museo Etnográfico, el que está ahí cerca de la Casa Rosada. Sí. Es fantástico. O sea, en aquel momento, yo apenas un adolescente, ya me conocían de memoria, me abrían la puerta y me decían, pasá, pibe, pasá, buscá allá arriba lo que quieras, y ya está, ¿no? Porque antes había que estar con la ficha, no había computadora, o sea, no es que no había, no era accesible. Entonces los bancos de datos eran fichas, cartoncitos donde vos tenías, ¿viste? El autor y... Bueno, yo agarraba, nos juntaba de 10 volúmenes, me iba a una fotocopiadora que quedaba en el colegio este nacional, que está en otra cuadra de Plaza de Mayo,
que era todo dependiente de la UBA, el colegio, el museo, eran todos satélites de la UBA, y ahí me sacaba las fotocopias, estaba toda la tarde fotocopiándome. Después iba a mi casa, agarraba la agujereador y le ponía esos ganchitos de metal, y así me armaba mis propios libros. Sí. Después vino el tema del anillado, y después vino el espiralado, el mejor invento, porque con el espiralado puedes dar vuelta a la hoja y leer. Con el anillado lo daba vuelta y se te rompía todo. Y así me fui formando mis propios libros, o sea, y después, bueno, ya, justamente, retomando el tema de la comunidad celta, de la Comunidad Europea, Irlanda en ese momento, fines de los 80, principios de los 90, empezaba a separarse ideológicamente de Gran Bretaña. Entonces empezaba a adoptar el sistema métrico francés y alemán, en contraposición con el sistema de las pulgadas británico. Empezaba a cambiar su armamento y su equipamiento militar, o sea, dejaban los Land Rover por los Mercedes-Benz, cambiaban el fusil FAL, que tenían el LA-1, que usaban los británicos, por el Ster AUG austríaco. O sea, fíjate vos cómo desde el gobierno, desde el Estado irlandés, empezaron a forjar una impronta propia de decir, bueno, nosotros ya no tenemos más relación con los ingleses. Claro. Somos un país independiente. Somos independientes. Recién a fines de los 80. Claro. Entonces en el norte empezaban a enfriarse un poco las tensiones con el IRA y los grupos independentistas y demás, e Irlanda forja como una identidad propia. A tal punto que incluso, ¿vos te acordás? ¿Viste las alcantarillas de obras sanitarias de la nación que teníamos acá antes de la privatización? Bueno, allá tenían todas guardas celtas. O sea, la alcantarilla de la toma de agua era una pieza de fundición con guardas celtas. Entonces, vos ibas, prendías la radio y escuchabas música celta desde la mañana hasta la noche, te inflaban la cabeza con eso, diciendo, esta es nuestra cultura, no lo inglés. Y cambiaron muchas tradiciones. Me parece bárbaro, está perfecto. Está perfecto. Eso impulsó la creación de muchos libros y generaron muchos textos que después invadieron el mercado y así fueron llegando. A partir del fines del 96, 1996 en adelante, empezamos a recibir en las librerías todo lo que era cultura celta. Y tenías, pero por todos lados, libros de leyendas celtas. Y ahí estabas feliz. Bueno, ya lo podías conseguir en todos lados. ¿Y cómo llega este? Porque era mucho repetido. Vos tenías 20 ediciones diferentes de diferentes autores donde todos te contaban la misma historieta. Lo mismo, claro. Sí, total. Y después llegó Internet. Y Internet hizo que todo eso se popularizara. Y a su vez gente que copiaba de página, donde vos ya no tenías ni siquiera referencia histórica de qué te estaban diciendo. Y ahí empezó a hacerse una nube y a inventar mucho. O sea, hay muchas cosas que decías, esto no es así. La otra parte que a mí me queda, ¿cómo llega ese señor, ese jovencito, ese adolescente, con el amor por la música, por la cultura celta y todos los símbolos y todo esto, cómo desembarca en Corsarios del Plata? Bueno, esa es otra historia, o sea, el tema es porque sí, porque yo esto no me lo puse porque sí, porque yo te conocí en una recreación de la batalla de Martín García. Y después nos encontramos en las ferias, pero la primera vez que te saqué una foto que ni te conocía, después cuando te conocí dije, yo a este señor lo conozco, y me di cuenta que era uno de los que estaban ahí al ataque tomando la plaza realista que estaba ahí arriba. Sí, bueno, ese es otro tema. O sea, a mí también, además de la cultura celta y la historia en general, también me gustan las armas, sobre todo las armas antiguas. Y de chiquito siempre me llamaron la atención las armas, o sea, de las películas de piratas y bueno, la época de los granaderos o Waterloo, Napoleón, más allá de las armas antiguas como de la época de la Edad Media, ¿no? Porque también fabricó espadas, ballestas y eso. Y con el correr del tiempo, hacia fines del año 2000, o sea, hacia fines de la década del 90, mejor dicho, y principios del 2000, se empezaron a hacer acá en Buenos Aires lo que se llamó el germen de las recreaciones históricas. Esto es porque en Europa, que ya venían haciendo ferias medievales, en algún momento pusieron su mirada sobre la historia napoleónica y empezaron a hacer recreaciones de las batallas napoleónicas, primero con 10 personas, con 15, después el ayuntamiento, que son las municipalidades, dijeron, no, vamos a hacer una escala más grande, contratemos actores
traigamos grupos de recreadores de diferentes regiones de Europa para hacer algo más grande, y terminaron haciendo recreaciones de combate de 600 personas, ¿viste? Como lo que es Waterloo, mucho más. Impresionante, sí. Como toda moda, eso desembarca también en América. Y acá en Buenos Aires prendió mucho. Entonces, en aquel momento, la gestión del Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires y el Regimiento Patricios empezaron a hacer demostraciones de a poco de lo que eran las guerras en la época de las invasiones inglesas, en la época de las guerras de independencia y demás. A principios de los se empezó a hacer en el Cabildo en todos los años, en el mes de agosto, rememorando las invasiones inglesas, donde participaba el Regimiento Patricios, algún otro regimiento que pudiera trasladarse, y actores contratados en un principio. Y después empezaron a acercarse los recreadores, que en realidad eran tiradores del sector de pólvora negra, del tiro federal, que ya desde la década del 80 algunos se vestían de época para ir a tirar a la pedana, y en algún momento dijeron, bueno, hay que trascender un poco el tema de la pedana y hacer de esto un espectáculo. Se dieron muchos puntos en común. Se creó la Guardia Escocesa, dentro de la colectividad escocesa, que era como un grupo ceremonial que llevaba comenzó como Color Guards, o sea, guardia de colores, guardia de las banderas, dentro de lo que era la Sociedad San Andrés. Luego se abrió de la Sociedad San Andrés y se erigió como grupo propio. Al mismo tiempo, Manuel Castro, que fue uno de los precursores, digamos, uno de los primeros que empujó el tema de la cultura celta y la revalorización de la cultura celta acá en el país. Y con los festivales esos famosos que hacía al principio. Bueno, eso fue el desarrollo, el germen de todo. O sea, él ya venía desarrollando lo que era la música celta. Sí, pero esa fue la eclosión, eso fue lo que hizo que todo el mundo empezó a ver, ¿qué es esto? Y ahí todos quisieron saber. Eso fue lo que a mediados y fines del año 1996 abrió al público en general, porque hasta ese momento las bandas de música celta estaban en grupos muy reducidos. De esa época ya estaba Gustavo Fuentes, por ejemplo, un gran artista. Fernando Kilian, muy jovencito. Brian también. Brian, que en esa época también. Sí. Y estaba Jayto Novo. Jayto Novo era el grupo mejor armado. Sí. Música tradicional gallega, digamos. Sí. Música celta. Y bueno, en aquel momento vino Milladoiro, que era un grupo gallego, fantástico, vino a tocar el Castro lo fue a buscar y lo trajo a Buenos Aires, y tocaron en el Teatro San Martín, eso fue alucinante. Tiempo después también vino Luarna Lubre, o sea, hemos tenido mucho movimiento de música celta acá en Buenos Aires, y se han generado muchas bandas también. Hoy por hoy hay infinidad, y muy buenas, o sea, una calidad internacional. Muy buenas, entonces, exactamente, buenísimas. Se dieron muchos factores a fines de la década del 90 como para que eso confluyera en poder realizar recreaciones históricas acá, comenzando por las invasiones inglesas. Entonces, por un lado el Regimiento Patricio abrió las puertas del regimiento para poder hacer pequeñas demostraciones de la recreación de las invasiones inglesas en su regimiento, ahí en Avenida Santa Fe y Juan B. Justo, donde está el regimiento, y a su vez el Cabildo también. Sí. Y a partir de ahí se fueron generando más grupos de recreación histórica, o sea, de los 10 recreadores que había, después mucha gente afín a la historia se fue acercando a los tiradores de avancarga, porque el tema está también centrado en que esto empezó desde los tiradores de avancarga, ¿no? De lo que es ATA, la Asociación Argentina de Tiradores de Avancarga. Surgió un grupo llamado los Cazadores Correntinos, después surgió otro grupo, los Granaderos de Fernando VII, después surgieron un grupo de gente que no quería estar ni en un grupo ni en otro. También estaba el grupo de artillería El Río de la Plata, con Héctor de Lorenzi, que era quien lo capitaneaba en aquel momento, un grande, la verdad que un tipo que hizo por la recreación histórica en el país. Él ahora está abocado particularmente al tema japonés, pero también es muy bueno en lo suyo. Bueno, volviendo, todas esas personas que estaban como milicias de Buenos Aires, pululando, participando en las recreaciones y que no estaban encuadradas ni en un grupo ni en otro, de repente dijeron, bueno, hay que empezar a agruparse, muchachos, para hacer otro grupo más. De la gran mayoría de esa gente surgió Corsarios del Plata. En aquel momento era Corsarios de Mordeir, quien hacía en las recreaciones de Santiago de Liniers, Norberto de la Salle, dijo, yo leí un libro escrito por un uruguayo, Luzuriaga, que habla de que en realidad Buenos Aires, en la primera invasión inglesa, fue tomada gracias a la participación de los corsarios, en su mayoría franceses. Había irlandeses, cosas. El núcleo principal era francés.
¿Estás ahí? Estoy ahí. Lo que pasa es que me entró un mensaje y al anularlo, ya está, se cayó. Está bien. Entonces, allá por el 2005, el año 2005, él esbozó la idea, ¿por qué no se agrupan y forman una compañía de corsarios? Y yo dije, me encantó la idea. Y junto con otros amigos más, organizamos lo que eran en ese momento los corsarios de Mordey. Hicimos la gran recreación del 2006, o sea, el bicentenario de las invasiones inglesas, el bicentenario de la segunda invasión inglesa en 2007, y ya ahí nos dimos cuenta, bueno, ya pasado el tema de las invasiones inglesas, no podemos quedar ahí, o sea, la historia continúa. Entonces le pusimos el nombre de Corsarios del Plata para empezar a recrear todas las compañías de corsarios que hubo acá en la cuenca del Plata, ¿no? Lindísimo. Porque solamente la compañía de Mordey estaba. Ya Belgrano, al ser el director del consulado de Buenos Aires, que era el que expedía, digamos, el que se encargaba de las relaciones comerciales con la península ibérica, empezó a expedir las primeras patentes de corso, firmadas por él, allá por el año 1802. Y la primera compañía corsaria argentina que se forma acá en el Río de la Plata fue formada por gente que eran profesores de la Escuela de Náutica, que es la que después se formó como la Escuela de Náutica de la Marina Mercante, y de donde sale el grupo del Tercio de Gallegos para las invasiones inglesas, capitaneado por Servinio, que era el director de la Escuela Náutica. Bueno, los primeros profesores y algún que otro alumno armaron una compañía de corso allá por 1802 y las primeras patentes de corso las firma Belgrano para ellos y eran en su mayoría de origen vasco. Y salieron a hacer corso, a luchar. En aquel momento España creo que estaba en guerra con Francia y apresaron un par de naves francesas, decomisan la mercadería. Bueno, el tema del corso es que vos capturás una embarcación enemiga en nombre de un determinado país. Es parecido al tema de la piratería, pero con la licencia, digamos. Es un pirata con licencia, porque en realidad lo que está haciendo es jugar en nombre de un determinado país. Pero legal, claro. Totalmente legal. Igual es todo un tema, porque cuando vos decomisás, o sea, vos capturás un barco, tenés que llevar la carga a puerto y se hace un remate público. Y en ese remate público se venden, o sea, los bienes de lo que se recauda ahí es lo que vos cobrás. O sea que en realidad el que se metía en una empresa de corso se metía más por la aventura que por lo que podía llegar a recaudar. Sí. Pero bueno, era divertido. Es una época romántica en realidad, si te pones a pensar. Estos tipos tenían una visión totalmente diferente de la que se tiene actualmente. Es una visión. Era otra la humanidad, también eran otros valores los que se ponían en juego y juzgarlos. Era otra época. Bueno, mira, nos quedan 5 minutos para que se nos corte el video. ¿Qué tenés ganas de decir en esos 5 minutos, así como que, qué mensaje le querés mandar a la gente con respecto a esto, a la cultura celta, a estas cosas? ¿Qué mensaje querés darnos? Y, a ver, hay mucho para decir. Yo creo que bueno, nada. En 5 minutos se va a cortar. No, el tema es que esperemos que pase pronto todo este tema de la pandemia que nos tiene a todos en general en la situación en la que estamos y que podamos volver en algún momento a hacer recreaciones históricas, ferias medievales, que todos estamos extrayendo las ferias medievales también, y bueno, que podamos seguir gestando eventos para encontrarnos todos ahí. Mientras tanto, a aguantar este asunto. No hay mucho más para decir. Después, los que quieran ver un poco... Yo quiero volver a ver una recreación. Yo me acuerdo de la primera que vi, así en vivo, fue justamente la de la toma de Martín García en Plaza San Martín, que estaba arriba de la plaza, estaban los realistas, y me acuerdo que yo estaba arriba, claro, no te quedes acá por los cañonazos, y yo dije, bueno, menos mal que no me quedé donde estaba, porque sonaban realmente, eran cañonazos en serio, pensé que eran chistes, no, se cañoneaban en serio, se temblaba todo. Sí, estaba buenísimo. Me acuerdo que para la gente que no conocíamos ese tipo, que no lo habíamos visto nunca acá en la Argentina, yo no lo había visto nunca acá, lo había visto en videos y de afuera, pero no sabía que había acá. A mí me flasheó eso, dije, cuántas cosas hay y que a veces vos se lo contás a la gente y no todo el mundo sabe que existe esto. Yo lo que quiero es que haya más difusión de estas cosas, que la gente sepa lo bueno que es llevar a un chico a ver esto, porque le acercás la historia de otra manera. El chico es como que la vive, como que le dan ganas de
aprender y de saber. Es una lectura viva, porque vos lo contemplás, vos lo ves. Claro, totalmente, totalmente. Como cuando en las ferias medievales se hace así esa toma, ese asalto, bueno, que obviamente es muy básico, pero para los chicos que lo ven, es como que, wow, ¿viste? Como cuando ven un combate, es como que les lleva a otro grado. Yo siempre digo que me hubiera encantado que me enseñaran así la historia, que me la enseñaran de una forma más viva y no solamente la letrita en el papel, sino poder compartirlo, poder vivenciarlo, y eso te hace que tengas más ganas de leer y de aprender sobre el tema, que me parece lo fundamental. A mí me encanta cuando los chicos leen, y la forma de que los chicos lean es justamente eso, como lo que te pasó a vos, esa cosa de decir, esa ansiedad de saber, de conocer, porque hasta que no conoces no podés amar la cultura. Y es maravilloso. Yo creo que la cultura celta es una de las cosas, a mí me cambió la vida, vos sabés que yo amo la cultura celta, y realmente cada vez encuentro cosas más enriquecedoras. Así que bueno, ya se nos corta. Yo te quiero agradecer en el alma todo lo que aprendimos con vos. Vos sos el libro gordo de Petete. Ese no es celta. Pero ese no es celta. Te voy a tener que hacer uno medio celta, ¿viste? Porque ese es dragón. ¿Ese es un dragón? No. ¿Qué era? No, es un tigre. Ah, es un tigre porque vos sos tigre en el horóscopo chino, ¿no? Sí. Claro. Sí, yo me acordaba que por alguna de esas cosas era, pero bueno, te debo un guerrero celta seguramente para algún próximo encuentro. Bueno, te agradezco en el alma, esta charla. Tendremos que tener otra, porque la invitación. Me quedaron 8.000 preguntas para hacerte. No te pregunté qué es el Cladak, que es lo que todo el mundo pregunta. Eso lo dejamos como ahí, lo dejamos ahí, y en la próxima, ¿qué hay ahí? Ah, claro. Mirá. Ahí lo tenés. Mirá. Ahí va. Ahí. También podemos. Pero acá te engañé, acá te traicioné, este no es tuyo, este es de OVNI. Podemos hablar de esto también. Bueno, nos queda para la próxima. Dentro de poco, Diego Longueira parte 2, y nos vamos a encontrar a hablar de más cosas. Bueno, gracias a todos los que estaban por ahí, que son un montón, que estuvieron saludando, un montón de gente conocida y un montón de gente que no conozco, que serán amigos tuyos, pero un montón de amigos míos también andaban por ahí. Y bueno, nos vemos pronto. Que termine la cuareterna, que termine y nos podamos juntar y tomar una buena cerveza todos juntos como antes. Bueno, Alicia también nos está mandando saluditos y besos. Bueno, te quiero. Además me encanta, esto lo tengo que decir de maldita sobre el final. Me encanta porque Diego es el padre de mi amiga, porque en la realidad mi verdadera amiga es Lupe. Es un poquito más joven que yo, Lupe, pero ella es mi amiga. Vos sos el padre de mi amiga, ¿qué querés que te diga?